Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este video y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal. 33 fotos de la vida dentro de los confines espeluznantes del culto mormón fundamentalista de Warren Jeffs. Warren Jeffs fue el profeta y presidente de la secta polígamo mormona conocida como la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hasta que fue condenado a cadena perpetua por agresión sexual infantil. Un padre polígamo guía a sus 2 esposas y 10 hijos en oración. Parque Centenario, Arizona. Febrero 2008. Algunas de las 70 esposas de Warren Jeffs posan frente a su retrato. Una niña, nacida en una familia de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mira por la ventana. San Angelo, Texas 2008. Una mujer de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sostiene un libro de himnos. El Dorado, Texas. 14 de abril de 2008. Una familia de polígamos que vive aproximadamente una hora fuera de Salt Lake City. 19 de septiembre de 2006. El ex profeta de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Rulon Jeffs, con 2 de sus novias adolescentes, Ruth Anna y Mary Marie Fisher. Una mujer en la iglesia de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se sienta en los escalones de un rancho ubicado a las afueras del famoso anhelo de Sion de la iglesia que el Estado poseía en 2014. El Dorado, Texas. 12 de abril de 2008. Las niñas juegan al fútbol en el patio de tierra fuera de una escuela pública en la ciudad de Colorado. La Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Colorado City, Arizona. 3 de marzo de 2004. Enoch Foster y sus 2 esposas leen a sus hijos un cuento antes de dormir. La familia Foster vive en Rockland Ranch, una comunidad de polígamos al sur de Moab construida en el costado de un acantilado de arenisca. Valle Seco, Utah. 2012. Un joven a caballo se detiene en la tienda local en Colorado City, el hogar de Warren Jeffs. La Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Colorado City, Arizona. Abril de 2006. Una familia de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hace 66 años, se sienta junto a su puerta. Todos los niños en esta foto comparten el mismo padre. Cala Corta, Arizona, 29 de agosto de 1953. Una familia moderna de polígamos, que incluye 2 esposas hermanas y 10 hijos. Parque Centenario, Arizona. Febrero 2008. La Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, las esposas hermanas y sus hijos inclinan la cabeza y rezan por el regreso seguro de su patriarca familiar, quien fue arrestado por cargos de poligamia. Cala Corta, Arizona, 1953. Una familia moderna de polígamos se inclina antes de su comida para orar. Parque Centenario, Arizona. Febrero 2008. Un grupo de niños de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, corren y juegan en su ciudad natal, y luego se llama Salt Creek. Cala Corta, Arizona, 29 de agosto de 1953. Los niños corren por su patio trasero en una comunidad moderna de polígamos. Estos niños están en la familia Timpson. Al momento de esta fotografía, su familia consistía de un padre, 6 madres y 41 hijos. Parque Centenario, Arizona. Febrero 2008. Los niños de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, juegan al voleibol con una red improvisada. Cala Corta, Arizona, 1953. Los niños juegan voleibol frente a una escuela en Colorado City, la ciudad natal de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Colorado City, Arizona. 2004. Mujeres mormonas y sus hijas trabajando en la cocina. Cala Corta, Arizona, 29 de agosto de 1953. Un hombre de la comunidad de polígamos de Rockland Ranch se despide de su esposa mientras su otra esposa, en la cocina detrás de él, observa. Valle Seco, Utah. 2012. Las 5 esposas y algunos de los hijos de Richard Jessop, que era miembro de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que vivía en Salt Creek. Cala Corta, Arizona, 22 de agosto de 1953. La familia del polígamo moderno Ray Timpson, que incluye a sus 6 esposas y 41 hijos. Parque Centenario, Arizona. Febrero 2008. 4 niños en una familia de polígamos se arrastran en las literas que usan para adaptarse a una familia tan grande en una sola casa. Parque Centenario,
Arizona. Febrero 2008. Algunos de los 41 niños de Ray Kimpson juegan en el trampolín en el patio trasero. Parque Centenario, Arizona. Febrero 2008. Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El profeta Warren Jeffs arriba y su padre Rulon Jeffs abajo. Joseph Smith Jessop, el fundador de Short Creek, es arrestado durante una redada en la ciudad de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los genetistas dicen que los residentes de Short Creek hoy sufren de las altas tasas de los llamados polígamos de Downs porque muchos miembros de la ciudad pueden rastrear su ascendencia a Jessop o al cofundador de la ciudad, John Yates Barlow. Cala Corta, Arizona 1953. Mujeres y niños de la Iglesia Fundamental de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que fueron removidos del complejo de Sion de Warren Jeffs en El Dorado, Texas, caminan alrededor del centro de detención temporal San Angelo, Texas 8 de abril de 2008. Un padre mormón sostiene a 2 de sus hijos después del Short Creek Polygamy Raid. Cala Corta, Arizona 26 de julio de 1953. Mujeres y niños de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que fueron retirados del complejo Anhelo de Sion en El Dorado, Texas, se abrazan cuando llegan al Fuerte Concho, donde serán retenidos temporalmente. San Angelo, Texas 6 de abril de 2008. 2 mujeres jóvenes se abrazan después del Short Creek Raid de 1953. Short Creek, Arizona. 1953. Una mujer de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, rompe a llorar después de la redada en el complejo Yarning Forción de Warren Jeffs. Las madres de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, vieron cómo se llevaban a sus hijos por acusaciones de abuso sexual. El Dorado, Texas. 24 de abril de 2008. La esposa de John Barlow, uno de los 2 fundadores de Short Creek, responde a las preguntas de la policía con 2 de sus hijos a su lado. Cala Corta, Arizona 1953. Una mujer y sus 3 hijos caminan a través del centro de detención del gobierno donde se les mantiene después de la redada en el complejo Anhelo de Sion de Warren Jeffs. San Angelo, Texas 9 de abril de 2008. En la frontera entre Utah y Arizona descansan las ciudades gemelas del Dal y Colorado City. Conducir a través de cualquiera se siente como una distorsión de tiempo. Las mujeres usan vestidos de pradera de color pastel, la mayoría de los hogares tiene ganado, y cada hombre tiene casi una docena de niños, y al menos 3 esposas. Este es el hogar de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de la profeta y fundamentalista presidente mormón Warren S. Y es la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se cree que unas 10.000 personas son seguidores de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y la mayoría vive en estas 2 ciudades del Dale y Colorado, aunque algunas están dispersas en los Estados Unidos e incluso en partes de Canadá y México. En la mayoría de los aspectos, los seguidores de Jeffs no son muy diferentes al resto de nosotros. Van a la escuela, van a trabajar y pasan tiempo en casa con sus familias. Es solo que las familias tienden a ser un poco más grandes que la mayoría porque los miembros mormones fundamentalistas de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, siguen el mandamiento de su profeta, Warren Jeffs, quien les ha dicho: no puedes ir al cielo y ser un dios a menos que tengas más de una esposa. La vida en el polígamo de Warren Jeffs. La Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se separó de la más conocida Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con el propósito explícito de practicar la poligamia. Se podría decir que la Iglesia nació en 1890 cuando, en medio de la creciente presión del gobierno de los Estados Unidos, el presidente y profeta de los Santos de los Últimos Días, Wilford Woodruff, publicó un manifiesto que decía a sus seguidores que se abstengan de contraer cualquier matrimonio prohibido por la ley de la tierra. Un puñado de personas se negaron a obedecer, por lo que crearon su propia iglesia en Dildale y Colorado City. Estas ciudades eran conocidas entonces como Short Creek y vivir en estas ciudades gemelas en las fronteras estatales significaba que los miembros de la nueva iglesia podían cruzar la frontera para esquivar las redadas policiales. Y se esperaba que todos los hombres en Short Creek tuvieran al menos 2 esposas, aunque incluso eso se consideraba un poco bajo. Si un hombre quería alcanzar la forma más alta de salvación después de la muerte, la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, enseñó que un hombre realmente debería tener al menos 3 esposas. Oficialmente,
Esta faceta es una de las pocas diferencias de la Iglesia fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con respecto a la Iglesia SUV, pero en la práctica, afecta mucho. Debido a que la gente de Warren S. Jeffs cree que cualquier hombre que valga la pena debe tener una colección de esposas que viven bajo una doctrina de sumisión a él, esto significa que a menudo no hay suficientes mujeres para hacerlo. En una sociedad donde cada hombre tiene 3 esposas, la igualdad es difícil de lograr y, por eso, de vez en cuando, algunos de los hombres tienen que abandonar la ciudad para mantener la proporción. Cuando un adolescente llega a la mayoría de edad, su estado en la Iglesia fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, está en constante peligro. Tiene que estar en guardia porque vive su vida siguiendo el libro, porque si se mete en pecados como salir en citas y escuchar música rock, podría ser condenado a unirse a los Lost Boys, los cientos de jóvenes que han sido expulsados de Jeffs pueblo. Aquellos que lo logran no pueden elegir a sus propias esposas. El amor no juega un papel importante en un matrimonio de la Iglesia fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En cambio, los hombres y mujeres jóvenes esperan a que su profeta, en este caso, Warren S. Jeffs, evalúe su dignidad y les asigne sus esposas. Pero incluso entonces, la Iglesia fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, todavía lucha por hacer que los números funcionen. Y así, a veces, importan niñas de otras partes del país. En 2011, la RCMP alega que más de 50 niñas de entre 12 y 17 años fueron sacadas de sus hogares en Bountiful, Columbia Británica, y fueron enviadas a Hillsdale y Colorado City, donde se casaron con hombres de la Iglesia fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al menos 2 de esas chicas terminaron casadas con el profeta Warren Jeffs. Cuando se casaron, una de esas chicas tenía 13 años. El otro fue 12. Los portadores de semillas y la ley de Sara. Pero si hay que creer a Charlene Jeffs, la esposa separada de Warren Jeffs, entonces debajo de la superficie de la Iglesia fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, las cosas son aún más oscuras. Un grupo electo de líderes de la Iglesia, informó Charlene, ha sido designado como los portadores de semillas de la Iglesia. Estos individuos solos están designados como que tienen una línea de sangre lo suficientemente digna para crear hijos, por lo que todos los demás hombres tienen prohibido reproducirse, incluso con sus propias esposas. En cambio, un portador de semillas entrará en su hogar y se forzará sobre sus esposas, diciéndoles que este es el mandato del sacerdocio. Como última humillación, obligan a sus esposos a tomar las manos de sus esposas mientras son violadas. De hecho, según algunos informes, bajo el liderazgo de Warren Jeffs, la religión parece haberse convertido en un culto sexual. Según Lori Nolm, otro miembro escapado de la Iglesia fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mujeres que duermen con Jeffs y los otros líderes de la Iglesia y se ven obligadas a participar en lo que llaman la ley superior de Sara. La ley de Sara tiene algunas justificaciones que suenan místicas, pero, en esencia, consiste en que Jeffs obliga a varias esposas a presentar un espectáculo sexual grupal antes de que las asalte. El linaje, insiste Warren Jeffs, debe mantenerse fuerte y puro y, en cierto sentido, lo ha hecho. Debido al gran número de esposas otorgadas a los líderes de la Iglesia, casi todas las personas en Hillsdale o Colorado City descienden directamente de al menos uno de los 2 fundadores de la ciudad, Joseph Smith Jessop y John Diaz Barlow. Tantos mormones fundamentalistas de las ciudades gemelas son primos que se ha visto invadido por un defecto de nacimiento llamado deficiencia de fumarasa, o, como se le ha llamado, poligamia Downs. La enfermedad causa daño cerebral, discapacidad intelectual, rasgos faciales inusuales, convulsiones epilépticas, y es parte de la razón por la que la ciudad de Colorado es el hogar de un cementerio inusualmente vasto de bebés muertos. No fue hasta que dejé la Iglesia fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y me alejé de la comunidad que me di cuenta de que había estado en un número inusualmente alto de funerales mientras crecía en Craig, dijo una víctima de la Iglesia fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a Lisa Bistline, ABC News. La Iglesia FLDS hoy. Hoy en día, la Iglesia fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está en ruinas. Warren Jeffs está en prisión, acusado de la violación de 2 niñas, una de 12 y la otra de 15. Ha sido condenado a pasar el resto de su vida en prisión. Jeffs ha entrado en un fervor de profecía y revelación dentro de los bares. Sin él, le han dicho a sus seguidores, el mundo está condenado. En 2012, profetizó que el mundo se acabaría. Pero el mundo todavía está aquí, y sin él, Colorado City está cambiando. La propiedad que una vez fue propiedad de la Iglesia se está abriendo.
Miles de fieles de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, están saliendo de la ciudad y los recién llegados y las empresas están tomando su lugar. La ciudad incluso abrió su primera cervecería en 2018. Los que viven ahí creen que el gobierno de Jeff está llegando a su fin. El residente de Colorado City Nick Dockstader le dijo a Fox 10 que toda la saga de Warren Jeffs es solo una pequeña parte y esa parte se está yendo ahora. Aún así, la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días vive hoy. Se sigue creyendo que miles de personas son fieles a la religión y a Warren Jeffs, mientras que otros miles siguen siguiendo sus propias formas de fundamentalismo mormón y polígama en otras partes del país. En otros polígamos fundamentalistas mormones polígamos como Rocky Ridge, Centennial Park, Bountiful y El Dorado, el estilo de Warren Jeffs vive.